Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo un nuevo tutorial en donde os voy a enseñar cómo podéis hacer bolsitas de papel para meter vuestros regalos a partir de un folio como este que estáis viendo aquí. Para ello yo en esta ocasión voy a utilizar un folio de color blanco, pero como ya sabéis podéis utilizar el color que vosotros queráis. Pero yo, como os digo, voy a utilizar este blanco porque le voy a decorar con algunos sellos que tengo, como por ejemplo estos que estáis viendo aquí, que vienen así en un taquito de madera. Y voy a utilizar también tintas para sello, que tengo aquí esta flor de tintas que os quiero enseñar. Mira dónde vienen todos estos colores. Y esto es lo que vamos a utilizar para decorar nuestro folio antes de empezar a hacer la bolsa. Entonces, como veis, tenemos aquí este de corazón. Yo, por ejemplo, voy a ponerle aquí en color morado y vamos a ir decorando todo nuestro folio, marcando así los corazones en color morado. Así les vamos colocando como más nos gusten, no tienen por qué estar de ningún modo en concreto, sino que les vamos así poniendo. Y ya tendríamos corazones en color morado. Voy a limpiar un poquito el sello para quitar los restos de tinta que tengamos. Y ahora podemos o utilizar otro de estos sellos en otro color, o podemos utilizar el mismo, si solo tenemos uno, podemos volver a utilizar este con otro color de nuestra flor. Yo ahora, por ejemplo, le voy a cambiar a este, que vienen las letras de Love, y voy a coger, por ejemplo, la tinta de color naranja y lo voy a ir poniendo en nuestro papel. Como veis, la naranja se ve bastante poco, así que lo que voy a hacer es quitar estos restos de tinta y lo voy a poner mejor con este otro color, que es así como un rosa fuerte o rojo, y lo voy a poner con este, que como veis queda mucho más marcado. Así que continúo poniendo nuestro sello de Love por toda la hoja. Vale, como todavía nos van quedando huecos en blanco, pues voy a volver a coger el sello de corazón. Primero vamos a limpiar este, como os digo, siempre es importante retirar los restos de tinta para que no se nos estropee el sello. Y voy a volver a este, al de corazón, y voy a utilizar el naranja en este, que seguro que se va a ver más. Mirad, se ve mucho más que el otro. Y les vamos poniendo por el folio. Y otro más por aquí. Volvemos a retirar la tinta. Y ahora le voy a dar un toque de color verde, yo creo, o rosa. Vamos a poner un poco de cada para darle más color a la bolsa. Así que ponemos unos en verde. Así, y ahora limpiamos y vamos a poner en rosa. Y así ya tendríamos decorado nuestro papel o nuestra hoja. Ahora ya con nuestro papel decorado lo que voy a hacer es darlo la vuelta, ponemos la parte que está decorada sobre la mesa y dejamos la parte blanca hacia arriba, mirando hacia nosotros. Y ahora vamos a coger este lateral y lo vamos a doblar así, llevándolo hacia el centro. Y vamos a marcar aquí. Ahora vamos a coger el otro lado y le vamos a llevar hacia el centro, pero tenemos que montarlo sobre esta parte de papel que tenemos aquí para poderlo pegar luego después con un poco de pegamento. Entonces cogemos este lado y nos vamos a fijar aquí en la parte de abajo
que la hoja va a montar sobre esta otra unos 2 centímetros, 1,5 centímetros o 2 centímetros sobre ella. Así lo vemos y una vez que tenemos tomada la medida, lo colocamos bien, que quede alineado toda la parte de abajo y marcamos aquí. Ahora ya que tenemos esta primera parte hecha, lo que vamos a hacer es coger nuestro pegamento de barra y aquí vamos a poner un poco de pegamento sobre la hoja, este doblez que tenemos aquí. Vamos a poner pegamento y lo vamos a pegar con el otro extremo. Y os tiene que quedar así, unido. Después de hacer esto, lo que hago es, en la parte de abajo, voy a subir toda esta parte hacia arriba, así. Y vamos a volver a hacer un doblez aquí. Vamos a marcarlo. Que nos quede bien alineado todo. Así nos tiene que quedar. Y ahora yo lo que hago es coger esta punta, desde este extremo, lo vamos a llevar hacia aquí abajo. Lo vamos a colocar así, que nos quede alineado con la base de la bolsa. Y marcamos para que nos quede aquí este triángulo. Y en este otro lado vamos a hacer lo mismo. Cogemos esta punta, lo vamos a doblar y lo vamos a alinear con la parte de aquí abajo, así. Y como veis nos van a quedar estos dos triángulos y estas marcas. Lo siguiente que haremos será desdoblar esta parte, lo vamos a abrir de este modo y como veis nos van a quedar aquí las marcas en el papel de los dobleces que hemos hecho antes. Mirad, en los dos lados lo tenemos marcado. Ahora entonces lo que vamos a hacer es, siguiendo esas marcas que hay en el papel, vamos a doblar y como veis ello solo coge la forma de estos triángulos más grandes y se coloca así. Así como estáis viendo es como nos tiene que quedar. Marcamos un poco más. Y ahora vamos a coger la parte de aquí abajo y lo vamos a doblar hacia arriba para hacer la base de nuestra bolsa. Así. Y esta parte de arriba la vamos a doblar para que nos quede encima de la parte de abajo. Así. Y ahora vamos a asegurar todas estas partes con pegamento de barra. Aquí se nos ha despegado un poco lo de antes, así que es lo primero que vamos a volver a pegar. Así. Y ahora vamos a poner pegamento aquí en la solapa para que todo esto nos quede bien unido. Y ahora lo que hacemos es abrirlo y mirar. Ya tendríamos la base de nuestra bolsa. Nos quedaría más o menos así. Pero para adornar un poquito más todo esto, yo ahora lo que hago es poner unos sellos. Así que voy a volver a doblar la bolsa así para trabajar mejor. La dejo en plano. Y ahora voy a utilizar estos sellos en donde viene alguna frase y lo vamos a colocar aquí en la bolsa. Así que voy a utilizar este de aquí abajo, que no sé si lo podéis ver bien con el brillo. Vamos a utilizar también este otro y este de aquí. Y ya tengo colocados sobre esta placa
para utilizar los sellos de silicona. Y esto lo vamos a utilizar en negro. Esta tinta es como estas que os he enseñado de color, pero esta es en color negro. Y es la que voy a utilizar ahora porque quiero que esto quede más marcado. Así que vamos a poner un poco de tinta sobre nuestros sellos de silicona. Y ahora nos vamos con todo esto aquí a nuestra bolsa. Apretamos un poquito para que quede bien marcado. Y aquí tendríamos el detalle final para nuestra bolsa de regalo. Ahora simplemente lo volvemos a abrir. Así, de este modo. Aquí meteríamos nuestro regalo y luego lo podríamos cerrar. Este sería un modelo de bolsa, pero si queréis hacer el modelo tradicional, que en vez de quedar así, nos quedaría con la forma de bolsa, simplemente a este mismo sobre que tenemos, lo que hacemos es, fijándonos en estas marcas que tenemos aquí, estas esquinas, lo que hacemos es coger toda esta parte, así, desde ese punto, y así que nos quede todo igual a la misma distancia, vamos a marcar. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Si os fijáis, estas marquitas que tenemos aquí, pues vamos a doblar por aquí, sin sobrepasar esas marcas. Lo ponemos por encima. Y asegurándonos de que toda esta parte tiene el mismo ancho. Marcamos. Ahora vamos a abrir toda nuestra bolsa por completo. Y como ya tenemos todas estas marcas hechas, lo único que hacemos es presionar aquí un poquito y vamos formando nuestra bolsa. Primero marcamos este doblez exterior y luego este tiene que ir hacia adentro. Así. Y en el otro lado igual, vamos a marcarlo aquí. Cogemos así nuestra bolsita y ayudándonos de todos los dobleces que hemos hecho, terminamos de hacer nuestra bolsa. Abrimos y así tendríamos el modelo de bolsa tradicional, así que podéis hacerlo de la forma que queráis. Ahora aquí dentro simplemente meteríamos nuestro regalo. Nosotros vamos a meter unas pulseras, estas que tenemos aquí, vamos a meterlas en nuestra bolsa y ahora esta parte de arriba la vamos a cerrar así, dando 2 vueltas. Y ya tendríamos nuestra bolsa de regalo hecha con papel por nosotros mismos, la hemos decorado y tenemos una forma más bonita de dar nuestros regalos, en este caso nuestras pulseras, a quien vosotros queráis. Así que espero que os haya gustado esta manualidad. Si es así, podéis suscribiros al canal, darle like y compartirlo. Nos vemos muy pronto por aquí con muchas más manualidades como esta para todos vosotros. Adiós.